estructura, ¿sí? Yo les voy a decir cómo yo veo la estructura y en qué temporalidad, así que es lo importante, porque si yo les digo en todo y no les digo en qué temporalidad veo, de cierta manera después a ustedes les va a ser un poco más complicado adaptarlo, ¿sí? La temporalidad va a depender también de ustedes y del tipo de trade que quieran hacer. Si yo, por ejemplo, ¿sí? Este es yo, ¿sí? Elijo estructura, ¿sí? El primer gráfico que pongo yo es en Forex, es en H1, ¿sí? En temporalidad de 1 hora, ¿sí? En Forex y sintéticos, H1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo en la temporalidad de H1? ¿Sí? Pensemos, acá está más o menos la clave de cómo entender la estructura, ¿sí? Yo me tengo que fijar qué tendencia tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en temporalidad de H1 en Forex y sintéticos? Elijo sí o veo qué estructura es la que tiene, ¿sí? Podemos tener 3 estructuras, esto ya lo vimos varias veces. A ver, voy a decir los nombres nada más, ya está el canal, en el canal está el video en YouTube, ¿sí? Tenemos 3 opciones muy fácil: alcista, estructura bajista y estructura en rango, ¿sí? Que esta yo no lo opero, ¿sí? Yo no lo opero, le voy a poner una X de que yo no lo opero, ¿sí? Entonces tenemos esas 3. Ahora, una vez que ya estoy en H1, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Estoy en el boom, ¿sí? Estoy en H1, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Sí? Agarramos esta herramienta que está acá, ¿sí? Que se llama Polyline, ¿sí? Y la agarramos. ¿De qué nos sirve esto? Nos va a servir para ir identificando impulsos y retrocesos, ¿sí? Nos va a marcar los impulsos y los retrocesos, ¿sí? Ahora, eso es en H1. ¿Qué es lo que en esta temporalidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es nuestro mínimo? ¿Y cuál es nuestro máximo? ¿Sí? Esto es lo que tenemos que encontrar, ¿sí? ¿Cuál es nuestro mínimo y cuál es nuestro máximo? Sí, que es la parte más difícil, creo yo, que a la mayoría se les complica, es encontrar cuál es el mínimo, cuál es el máximo y dónde es que está el rompimiento del precio, ¿sí? Entonces, H1, identifico mi punto máximo, mi punto mínimo y tengo que identificar el rompimiento, ¿sí? ¿Cómo voy a identificar el rompimiento? Fácil y sencillo, ¿sí? Todo lo vamos a trabajar en temporalidad de 1 hora primero. Supongamos, el precio, vamos a usar este gráfico de análisis, ¿sí? De ejemplo. El precio viene, el último máximo que tiene es este de acá, ¿no? Estamos todos de acuerdo que acá el precio es donde me hizo el último máximo, ¿sí? Acá tenía el otro, lo rompió, acá me generó un nuevo máximo. Ahora, ¿cuál es? No sé si pueden marcar, ¿sí? Pero me gustaría que ustedes me marquen cuál es el mínimo de ese precio, ¿sí? El máximo es este de acá, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto mínimo de acá? ¿Sí? No sé si, a ver, si está la opción para marcar la pantalla. ¿Alguno me confirma? Ah, ahí está, yo estoy bien. Bien, entonces, ¿estamos bien? Bien, bien. Podemos borrar. Entonces, nuestro punto mínimo es este de acá. Perfecto. Ahora, ¿por qué no es este de acá? Sí, a ver, esta la pueden contestar por el chat y yo los leo. ¿Por qué no elegimos este de acá? Sí, este que está acá. A ver, yo los voy a leer, ¿eh? Sin miedo, ¿eh? Contesten acá, tienen que contestar sin miedo. Esa es la manera de aprender. Sí, contestando. Desde donde empieza el mulfe, se ve la red. Ahí está. Porque es donde... Bien, está perfecto. ¿Sí? Ahora después vamos a pasar al tema liquidez, ¿sí? Pero primero vamos a identificar estructura, ¿sí? Entonces está perfecto. Nosotros tomamos este de acá abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien acá el precio me hace un pequeño rompimiento, ¿sí? Para que sea un rompimiento válido, ¿sí? Que tiene que tener rompimiento con cuerpo de vela, ¿sí? Entonces,
Una vez que tenemos eso, tenemos que tener sí o sí rompimiento con cuerpo de vela. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto en H1, ¿sí? ¿Qué nos quedaría hacer? Buscar nuestra zona probable que identificar la estructura, ¿sí? Fácil y sencillo, no nos tenemos que complicar, buscamos nuestro punto mínimo, nuestro punto máximo y el rompimiento. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasaría si nosotros somos un poco más de traders que operan un poquito más swing, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio no va a llegar inmediatamente a la zona. ¿Qué es lo que puede pasar? Sí, que es lo que yo también opero de esta manera, ¿sí? Si bien miro el contexto macro, ¿qué es lo que hago? Empiezo a hacer un poquito de zoom y veo qué es lo que está haciendo el precio ahora, ¿sí? Pero siempre basándome, sabiendo que el precio, ¿sí? Yo ya dejo las zonas marcadas así, sé que el precio me debería llegar hasta esta zona o mi ahí está. Se me había cortado el audio. Ahí está. Entonces, ahí está, ahora sí creo. Entonces, yo ya dejo marcadas esas zonas que son las zonas donde el precio me debería llegar. ¿Y qué es lo siguiente que hago? Identifico la estructura en micro. ¿Sí? Acá esta es una entrada que ya todos la tendríamos que tener, estamos en ventas, pero viene de un contexto más macro que lo vamos a ver. ¿Dónde es que el precio me hace el primer rompimiento? ¿Sí? Marquen dónde hace el precio el primer rompimiento estructural. ¿Sí? Que podemos decir, podemos operar hacia la baja. ¿Sí? A ver. Perfecto. ¿Sí? Ese es el primer rompimiento que me hace el precio. Quiero ver si puedo borrar después. Así. Ahí está, gracias. Entonces, el primer cambio estructural, ¿sí? Para nosotros poder operar hacia la baja, me lo hace justamente acá, ¿sí? Cuando esta vela de acá, ¿sí? Perdón. Ahí para ser preciso, ¿sí? Tenemos que tener precisión. Cuando el precio me genera el rompimiento con cuerpo de vela, ¿sí? Un rompimiento, ¿por qué yo digo en H1? Porque un rompimiento en una temporalidad más grande tenemos más probabilidad de que el precio de cierta manera cumpla, ¿sí? Entonces, por eso elijo yo la temporalidad H1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio se mueve en macro, ¿sí? No es que el precio se mueve en micro. Entonces, a cuanta mayor temporalidad nosotros operemos, para mí mayor efectividad vamos a llegar a tener si es que elegimos bien nuestra estructura. Entonces, una vez que estamos acá, sabemos que a partir de esta zona podemos empezar a buscar ventas, ¿sí? Ya está subido el video de bloques, ¿sí? Ya está subido y acá podrían haber tenido una operativa, ¿sí? Esa clase de bloque de órdenes, en qué bloque de orden utilizar, ya está subida todo al canal de YouTube, ¿sí? Y el take profit en esta zonita de acá. ¿Qué es lo siguiente? ¿Sí? Tenemos, después nos queda este punto de acá y nos quedaría este máximo de acá, ¿sí? Y así el precio sigue siendo estructura bajista, ¿sí? Todo esto es mi impulso, todo esto viene siendo parte del retroceso, ¿sí? Probablemente el precio me haga esto, me quiera subir hasta esta zona y quiera bajar, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Entonces, estructura lo tenemos que identificar en mi recomendación en una temporalidad de H1, ¿sí? Después de H1, ¿sí? Una vez que identificamos estructuras en H1, tenemos que pasar a 15 minutos, ¿sí? Acá le estoy diciendo tal cual lo hago yo, ¿sí? Básicamente les estoy dando la estrategia que, si bien siempre la doy, ¿sí? Se la estoy dando bien específicamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que después traten de hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, voy a sacar una flecha para arriba. Tendencia, vamos a sacarla para acá abajo. ¿Qué es lo siguiente que hago? Sí, me bajo a 15 minutos, M15, y marco mi zona.
¿sí? Marco mi bloque de órdenes, vamos a ponerle. Mi order block. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago en esa temporalidad en 15 minutos? ¿Sí? Busco mi bloque de órdenes. ¿Cómo tiene que ser el bloque de órdenes? Ya lo expliqué en la clase de bloque de órdenes. Tiene que ser un bloque que tenga volumen, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que sea una vela que tenga un buen tamaño. Sería lo ideal, que la siguiente vela lo envuelva y fundamental que el precio tenga un imbalance, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nunca haya sido retesteado, ¿sí? Entonces, de cierta manera, yo así ya puedo tener la operativa. ¿Qué es lo que hago yo después de esto? ¿Sí? Esto ya es más por gusto, ¿sí? Y para tener un mayor riesgo-beneficio, lo que hago es bajo temporalidades de 5 a 3 minutos y de cierta manera achico mi zona de entrada. ¿Sí? ¿Qué hago con esto? Aumento mi riesgo-beneficio, ¿sí? Para eso sirve realmente el achicar la zona, ¿sí? Tener entradas precisas, ¿qué hace? Reducir stop loss, amplía mi riesgo-beneficio, ¿sí? Y de cierta manera, cuanto mayor sea nuestro riesgo-beneficio, mayor probabilidad vamos a tener de ser rentables, ¿sí? Porque si nosotros operamos mínimo un 1 a 7, ¿sí? Podemos perder 7 operaciones seguidas, que cuando ganemos una ya recuperamos todo. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, yo creo que estamos perfectos, ¿sí? Y acá va mi otra recomendación, ¿sí? Esto ya es a gusto mío y le hice mucho backtesting, es en los boom y en los crash, ¿sí? Solamente en los boom y los crash, elijan el bloque de 3 minutos, ¿sí? Que es el que mayor reacción tiene, siempre. De 3 minutos, ¿sí? En este de acá es donde el precio por lo general siempre me hace la reacción positiva, ¿sí? En el de 3 minutos. Si tenemos estructura clara, ¿sí? De H1 tenemos que terminar en 3 minutos, ¿sí? Y así es como vamos a ir disolviendo el precio, ¿sí? A ver, vamos a ejemplos con Forex, ¿sí? Por ejemplo, esta fue la entrada que mandé del GBP-USD. La voy a eliminar, ¿sí? Para explicarla desde cero. Estaba en H1 también, pero en H4 estaba un poquito más claro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que me está haciendo el precio acá? ¿Sí? Yo siempre, si les muestro un backtesting, es una entrada que tuvimos, ¿sí? No les voy a mostrar algo que no. Sí, esta entrada la tuvimos. ¿Qué tenemos? Impulso, me rompe el máximo de acá, me hace un retroceso, me genera un nuevo impulso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me hace el precio después? Directamente me rompe acá, me rompe el primero, me hace un pequeño retroceso y me rompe el segundo. Cuando pasa esto, no es que vamos a tener una entrada 100% segura, ¿no? Porque eso no existe. Pero sí vamos a tener una mayor probabilidad de tener la entrada con un poquito más de acierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos rompimientos en macro, ¿sí? En macro. ¿Sí? A mí en Forex, por lo general, me gusta operarlo más en temporalidades de H1 y de ahí ir bajando, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo por lo general no marco el primer rompimiento, ¿sí? Cuando son dos, marco el que está más abajo, ¿sí? Por ejemplo, el que está acá, ¿sí? Marco este rompimiento, le pongo el rompimiento, sé que este es mi punto máximo, y sé que el de acá abajo era mi punto mínimo. ¿Sí? Tendría que buscar, ahora voy a buscar para que vean que el análisis estaba hecho. A ver si alguno me lo puede pasar, porque no sé dónde está. Sí, sé que lo tuvimos. GBP, creo que es este, ¿no? Sí, acá lo encontré, miren, para que vean. Acá lo tuvimos. ¿Sí? Era tal cual, lo describo acá. Sí, es el mismo análisis. Yo lo mandé cuando estaba el precio casi llegando. ¿Sí? Y en la temporalidad siempre de 1 hora. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, esta es una entrada que yo envié. ¿Sí? Entonces, yo ya tenía toda la estructura bien marcada. ¿Sí? Yo ya sabía lo que el precio tenía la probabilidad de hacer. ¿Sí? Sabía que tenía más probabilidad de que el precio baje, ¿sí? A que el precio me siga con una tendencia alcista. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bajo de temporalidad de 15 minutos, 30 y 45 yo no miro. Yo, ¿sí? No quiere decir que ustedes no. Si a ustedes capaz les guste también. ¿Sí? ¿Y qué es lo que puedo observar acá? Empiezo a buscar zonas probables donde el precio me quiera
llegar a neutralizar, ¿sí? Ahora cuando veamos el tema de liquidez, yo veía que toda esta línea de acá era una zona retail, ¿sí? ¿Qué significa retail? Que es una zona donde la mayoría de las personas van a tratar de vender, ¿sí? ¿Por qué? Porque con los conocimientos que tienen de soporte y resistencias, los van a llevar a vender en esta zona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Sí, creo que bajé un poquito más de temporalidad, igual para ver si había una zona más precisa. Sí, creo que estaba acá, justo ahí, miren. Este bloque agarré, me acuerdo, ese chiquitito de ahí. Y acá, bueno, esperamos la venta, ¿no? Voy a agrandar esto acá. No sé si fue este, a ver. Ah, no, fue de acá atrás, perdón. De acá atrás nació el precio. Ahí, sí. Y la entrada fue aproximadamente ahí. Sí, mandé la captura del grupo igual, se las mandé todas las entradas. Entonces, yo ya tenía identificado todo, coloco mi sell limit y espero de que el precio empiece la bajada. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en esos días? Sí, que yo me acuerdo que había muchas personas que decían que el precio estaba en rango. Sí, es verdad. Yo les decía, tengan paciencia, sí, que esto va a bajar. ¿Sí? ¿Cómo yo confirmo mi bajada o cuándo la confirmé? Cuando el precio me hizo esto. ¿Sí? Ya el precio cuando me hizo esto ya está. Me lo comí. ¿Qué es lo que me hace? Ya en 15 minutos, porque ya cuando entra en una zona ya bajo de temporalidad. ¿Sí? Voy a 15 minutos, el precio me hizo esto. Ya está. Me hiciste el cambio estructural. En la zona que yo tenía marcada de H1, listo. Yo ya sabía que iba a caer. ¿Sí? Y hecho, cayó. ¿Sí? Y lo mismo pasó con todos los que analicé esa semana. ¿Sí? Después creo que el euro JPI pasó lo mismo. ¿Sí? Acaba la entradita. Sí, este estaba un poco más complejo, pero ahí viene positivo, ¿sí? Lo mismo. Yo acá sí cometí el error de meter ventas acá, ¿sí? Que yo no me di cuenta, pero en una temporalidad macro todo esto era un rango, ¿sí? Entonces acá me comí un stop loss, ¿sí? No tengo miedo de decirlo, me comí un stop loss, ¿sí? Pero después lo recuperé. Y lo mismo pasa en la mayoría, ¿sí? Otras entradas que hayamos tenido, bueno, esta la voy a seguir teniendo pendiente, AUDNZD, está pendiente, ¿sí? Acá, esperar ventas en esta zona. El IBEX 30 ahí viene, y la otra entrada que tuvimos, NZUSD lo mismo, ¿sí? Me hace el mismo rompimiento, ¿sí? Si lo vemos en H1, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Me hace un rompimiento acá, el precio, tomamos la venta y continúa. Y bueno, Euro GBP tuvimos una compra. Vamos a estar atentos el lunes cuando abra el precio. Sí, miren, acá está el ejemplo claro. Sí, lo analicé, el último vivo que tuvimos de Forex lo analicé ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me hace el precio? Me genera un impulso, un retroceso, un nuevo impulso, ¿sí? Si bien esta zona el precio me la rompe, ¿sí? Yo todavía no lo considero un cambio estructural por el simple hecho de que esta zona es retail, ¿sí? Que ahora cuando termine con estructura van a entender por qué esta zona directamente la descarto, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? Y por qué queda esta zona de acá abajo activa, ¿sí? Entonces, tema de estructura, yo creo que si empezamos o empiezan a manejarse en una temporalidad de H1, ¿sí? H1, H4 para arrancar, ¿sí? Y después empiezan a bajar de temporalidades, ¿sí? Porque supongamos, ustedes quieren arrancar viendo en 5 minutos. En 5 minutos pueden llegar a pasar un montón de cosas, ¿sí? O un montón de información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Arrancar por lo básico, ¿sí? ¿Qué es lo básico? Empezar a operar estructura, ¿sí? La estructura es lo que les va a indicar todo a ustedes. Si entienden la estructura, van a entender todo. Suponemos acá, ¿no? Quieren arrancar en 5 minutos, ¿no? Ven toda esta bajada que viene haciendo impulso, retroceso. Acá el precio les rompe todo. ¿Qué van a hacer todos? Van a preparar compras. ¿Qué pasó? Lo sacó a todos en stop loss.
¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que entender que en el contexto macro, ¿sí? No era una zona relativamente fuerte, ¿sí? Y la zona fuerte capaz está más abajo, ¿sí? Entonces, para ver estructura, tanto en Forex como en sintéticos, ¿qué les recomiendo? Esto de acá, ¿sí? Arrancar. Temporada de H1, marco mi punto mínimo, punto máximo, ¿sí? Veo qué tendencia tiene, alcista, bajista o está en rango, ¿sí? Busco el rompimiento con cuerpo, después bajo de temporalidad, M15, marco mi bloque, después si alguno quiere refinar en 5 o 3 minutos, lo puede hacer, o si no se quedan con el bloque de 15 minutos, ¿sí? Que también está perfecto, ¿sí? Quedarse con el bloque de 15 minutos. Entonces, tema estructura es eso, ¿sí? Esto, tema estructura, yo creo que es mucha práctica, ¿sí? Para saber estructura es práctica, 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 práctica y más práctica, ¿sí? Por ejemplo, acá, ahí me hizo el cambio estructural, punto máximo, punto mínimo, tendrían que haber buscado ventas en esta zona de acá arriba, ¿sí? ¿Cuándo me confirma la entrada? Cuando el precio me rompe acá, ya me confirmó la entrada y ya eso es pan comido, ¿sí? Ya saben que el precio va a bajar, ¿sí? Por si alguno tiene miedo de entrar o dejar programado un límite, cuando ven esto, ¿sí? Que el precio les reacciona en una temporalidad grande, ya está, ¿sí? Lo mismo pasa en esta entrada del boom que yo les dije que entren, sí, tendríamos que tener toda la entrada corriendo. Este estaba en un contexto de H4, ¿sí? Está por acá, diría. Sí, que yo decía que el precio debería llegar hasta esta zona de acá, ¿sí? Y si el precio me reaccionaba en una zona de acá, ¿sí? Y me hacía un cambio estructural en M15, H1, íbamos a tener una entrada de cierta manera segura, ¿sí? Que es lo que me hizo el precio, ya me hizo el cambio estructural y ya tendríamos que estar en ventas, ¿sí? ¿Hasta dónde? Siendo objetivos, mis ventas tendrían que llegar al punto mínimo, ¿sí? Yo tendría que colocar mi take profit acá. ¿Qué pasa? La mayoría capaz les da miedo poner un take profit de esa manera, entonces podríamos llegar a colocar un TP, ¿sí? Un take profit mínimo al 50% del impulso, ¿sí? De cierta manera, en esa zona, en el 98-35 podría ser un buen take profit, ¿sí? Entonces, tema de estructura, ¿alguno tiene alguna duda o algo? ¿Sí? ¿En qué los puedo ayudar? Sí, porque capaz alguno tiene una duda y es la misma duda que otro y capaz alguno no se anima a preguntarla. Estamos con tema estructura, entonces. Bien, bien. Tema estructura, entonces los doy por hecho. Pasamos a. Ahora después lo analizo el B75. El B75, vale, el B75 todos tenemos que estar en ventas. Ahora me fijo. Pero ese análisis ya lo había hecho. A ver. B75 tendríamos que estar en ventas. A ver si encuentro el análisis. Probablemente no lo tenga. 75. Ah, sí lo tengo, lo tengo. Este no es. Creo que es este. A ver. Este de acá. Yo ya lo hice este análisis. ¿Sí? Y de hecho estoy en ventas. Ya mandé la captura al grupo. La había hecho este. Acá está. Sí, la había hecho en H1, pero lo mandé en H4 porque a veces queda muy mal, ¿sí? El gráfico, entonces de cierta manera ya lo había hecho, ¿sí? Y viene en ventas. Viene muy bien, ¿sí? Si encuentran, van a encontrar la foto, ¿sí? La otra vez les pasé en el chat a todos, les pasé todas las entradas que tuvimos. No me acuerdo con qué nombre específicamente. A ver. A partir de acá yo les mandé todas, miren. A ver. Les comparto acá un cachito en mi pantalla. Lo mandé como arte. Esta era la del 10.1S que tuvimos. Crash 300. Acá está el 75. Sí, el CR ya está en punto de entrada, por eso a veces no aparece, pero está ahí. Sí, se puede ver. Entonces ya estaba hecho ese análisis.
Vamos con el siguiente tema, que este es el tema que yo considero más importante, ¿sí? Que es tema liquidez. ¿Qué es la liquidez y qué es lo que yo considero liquidez? ¿Sí? Porque acá hay muchos conceptos, creo que explican en varios canales que yo capaz no los comparto del todo. ¿Sí? No quiere decir que esté bien o esté mal. ¿Sí? Yo les digo lo que a mí me sirve. Yo ya a los chicos que estuvieron en el VIP conmigo les di esta clase específicamente de este tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece un tema fundamental. La liquidez, en resumidas palabras, sí, es donde hay mucho capital. ¿Sí? Hay personas que, en día es el IBDA, ¿sí? El sistema interbancario, que deja muchas órdenes pendientes en zonas específicas del precio. ¿Sí? Entonces, la liquidez son órdenes pendientes. ¿Sí? Vamos a resumirlo de esa manera. ¿Sí? Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros? A nosotros nos sirve para saber, ¿sí? En qué zona entrar y en qué zona no entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá digo, ¿cómo nosotros tenemos que identificar la liquidez? ¿Sí? Para nosotros poder identificar la liquidez nos tenemos que convertir en traders retail. Que todos, yo creo que todos los que estamos acá, o el 90%, fuimos. ¿Sí? ¿Qué me refiero? Que operemos con soportes, resistencias, ¿sí? Y líneas de tendencia. Entonces, para entender la liquidez, yo creo que tenemos que entender esos conceptos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí, sí, para mí, atención, la liquidez yo la voy a encontrar en dos partes, ¿sí? O la encuentro de dos maneras nada más. ¿Sí? Que lo han visto, si están en mi Zoom, siempre son dos maneras de encontrar la liquidez. ¿Sí? Uno, acá. ¿Sí? Punto uno, donde se encuentra la liquidez, es acá. Esta zona de acá está poblado de liquidez. ¿Sí? Estas zonas de acá no son las que nosotros debemos operar. Ni esta, ni el famoso doble piso. ¿Por qué les digo que estas zonas nosotros no las debemos operar? ¿Sí? Porque si nosotros venimos de estos conceptos, ¿sí? La mayoría de las personas pierde con estos conceptos. A ver, no puedo agarrar justo la que yo quiero. Ahí. Sí, entonces. ¿Qué pasa acá? La mayoría de las personas arrancamos con estos conceptos y me incluyo, yo arranqué de esta manera también. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Claro, si están mal aplicados, estás mal. ¿Sí? Como todas las personas que empiezan, sí que les dicen que hagan esto, sí que cuando el precio me está llevando un doble piso, un doble techo, busquemos compras o busquemos ventas. ¿Qué hace el precio? El precio sabe eso, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio cuando ve eso? Se, les va a dar un poco de profit, sí, y después los va a sacar en stop loss. Sí, entonces, ¿cómo encuentro yo la liquidez de esta zona? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las personas van a querer comprar ahí. Entonces, ¿qué pasa si todas las personas compran ahí y el precio se los da? Es fácil esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el precio? Todo lo contrario. ¿Sí? Los rompe y ahí es cuando empiezan, oh, el precio me manipuló, el precio está mal, me quiere sacar a mí en stop loss. No. ¿Sí? Solo que estás operando capaz con una información inadecuada o que para mí no me sirvió mucho. ¿Sí? Y la siguiente forma es las famosas líneas de tendencia. ¿Cuándo? ¿Sí? Únicamente cuando tomo la línea de tendencia, cuando el precio está cerca de ella. ¿Sí? Yo cuando veo, hay mucha gente que hace que me traza esto. Esto no es una línea de tendencia válida para identificar liquidez. Para mí, ¿sí? Para mí una válida línea de liquidez es esto. ¿Sí? ¿Y dónde la encuentro? Acá. ¿Sí? Si yo hago esto, trazo así, miren cómo el precio viene, la toca, la toca, la toca, acá viene, ¿sí? Miren, al cuarto toque todos van a comprar, ¿sí? La gran mayoría va a decir, tocó, va a tocar, van a meter compras. El precio les va a dar un profit, ¿sí? Van a subir las capturas, les van a sacar fotos, van a subir las capturas, ¡pumba! Los sacó a todos en stop loss,
¿Sí? Y ahí es cuando empiezan a decir, oh, el precio está manipulado, esto está manipulado. No. ¿Sí? Entonces, para que la línea de tendencia, desde mi punto de vista, aviso, ¿sí?, sea válida, tiene que tener toques cercanos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A esto. ¿Sí? A esto. No a esto. ¿Sí? Eso para mí no es. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, la línea de tendencia son de esta manera. ¿Sí? Y obviamente el precio la debe romper. ¿Sí? Si no, no la podemos considerar. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? ¿Sí? Si nosotros sabemos dónde está la liquidez, sabemos dónde no tenemos que comprar. ¿Sí? Supongamos, nosotros vemos toda esta zona de acá. Yo acá estaba más perfecto igual. A ver. Toda esta zona de acá. ¿Qué es lo que me hace el precio? Toca, 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 les hace un poquito de amague. ¿Qué va a pasar acá? Todas las personas van a meter compras. ¿Qué pasó? ¡Pumba! A todas sacó en stop loss. ¿Sí? Y así lo hace sucesivamente el precio. Miren, acá hace lo mismo. Toca, toca, toca. Todos están esperando acá, justo además que les hizo el cambio estructural. Que viene, los rompe. ¿Sí? Entonces, y acá lo mismo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos este tipo de escenario, ¿sí?, los doble techo, los doble piso, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Tenemos que buscar, ¿sí?, debajo de esa zona, ¿sí?, o por encima, supongamos si tenemos liquidez por debajo, ¿sí?, tenemos que buscar por debajo, ¿sí?, la compra tiene que estar por debajo, tenemos que buscar una zona donde haya un bloque de órdenes nuevos, ¿sí? Por más que acá haya un bloque, ¿sí?, como estaba este de acá, el precio lo va a romper. ¿Por qué? Porque tiene que ir a sacar esos stop loss de todas las personas que operan así. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una zona donde el precio nunca haya venido, de cierta manera, a mitigar. ¿Sí? ¿Qué sería lo ideal acá? ¿Sí? Para que nosotros nos confirme esa entrada, ¿sí?, y yo lo uso muchas veces de confirmación esto, que el precio antes de llegar a la zona, ¿sí?, que es lo más importante, me genere un doble piso, un doble techo. ¿Sí? Supongamos que acá el precio viene. Me hace esto, listo. Yo ya sé que si busco las compras acá, el precio va a reaccionar. ¿Por qué? Porque el precio, antes de llegar, ¿sí?, me generó esto. ¿Sí? Entonces, ya al generarme esto, ¿qué va a hacer? Que todas las personas van a ver una zona fuerte, ¿sí?, y no van a tener en cuenta este bloque de acá. ¿Sí? Entonces, cuando todas esas personas van a buscar compras, les va a dar un poquito de profit para la captura y después los va a romper en stop loss. Van a buscar ventas, ¿sí?, porque si rompe el soporte, se convierte en resistencia, les va a dar un poquitito de profit, ¡pumba! Y se fue hacia arriba. ¿Qué pasó ahí? Lo sacó 3 veces en stop loss. ¿Sí? Entonces, la liquidez únicamente yo la encuentro de esta manera. ¿Sí? Doble techo, doble piso. ¿Sí? Si nosotros, antes de que llegue a una zona, tenemos ese panorama, busquen, ¿sí?, sin miedo. ¿Sí? Y en este caso, en el 75, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo. ¿Sí? Todo esto era una zona retail. ¿Sí? ¿Qué es lo que me hace el precio? Me rompe un poquito el máximo, ¿sí?, porque me lo rompe, pero después termina bajando. ¿Sí? Les doy el secreto, ¿dónde está el stop loss? ¿Cómo identificarlo? Fácil. Agarran Fibonacci, van a trazar de dónde está es un secreto que nadie se los pasa nunca. Agarran desde el punto donde está, en este caso, la liquidez, ¿sí?, que es esta zona de acá, y trazan un Fibonacci. Agarran el punto máximo, el punto mínimo. Dentro del 112 y el 127 es la zona de stop loss. Es la clave. ¿Sí? Si quieren saber dónde van a estar los stop loss, en el 112 y en el 127 de Fibonacci están esos stop loss. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve esa manera? Nosotros vemos un panorama de liquidez que hacemos. Obviamente tenemos que tener la estructura válida, ¿no? Trazamos un Fibonacci, punto mínimo al punto máximo, sabemos que en esta zona
el precio, creo que es acá igual. Sí, en esta zona el precio puede reaccionar. Entonces directamente podemos colocar la entrada acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Entrada al PIB. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa después? Sí, que esta fue mi entrada. ¿Sí? Estuvo por acá arriba. Un stop loss muy corto. Y me fui acá. ¿Sí? Ahora les mando la captura de cómo va, si quieren. ¿Sí? Entonces, nada, gente. Sí, creo que fue una buena clase. Espero que hayan podido aprender un poquito más de conocimiento. Yo igualmente, cuando se me termine de grabar, prometo subírselas a YouTube. Y si tienen más dudas ahora o